Bien, en esta segunda parte vamos a complementar con algunos conceptos más. ¿Cómo podemos categorizar los modos de falla? Los modos de falla pueden ser clasificados de la siguiente manera. Cuando la capacidad cae por debajo del funcionamiento deseado. Cuando la capacidad deseada se eleva por encima de la capacidad inicial. Y cuando desde el comienzo el activo no es capaz de hacer lo que se requiere. Veamos uno a uno rápidamente. Cuando la capacidad cae por debajo del funcionamiento, esto se puede deber, y ese es el caso más frecuente, por problemas de deterioro, falta de lubricación, polvo o suciedad, solturas y errores humanos. Yo les había comentado ya hace algún tiempo que son 5 las causas que generan la mayoría de los problemas en una planta. Estos son básicamente esas causas que suelen ocurrir. Son frecuentemente causas raíces que generan el 80% de los problemas. El deterioro es algo que no vamos a poder evitar porque todos los activos y cada una de sus partes están sometidas a desgaste. Así que esto es inevitable. Lo único que tenemos que hacer es controlar el activo, darle las mejores condiciones para que este deterioro no se acelere y sea un deterioro natural. Y este deterioro, ojo, se puede manifestar de diferentes maneras, por fatiga, corrosión, abrasión, erosión, evaporación, degradación, caída del aislamiento, etc. El tema de las fallas de lubricación se pueden deber a dos causas. Uno, que falte lubricante. Dos, que falle el lubricante. Cualquiera de esas dos cosas que no son iguales pueden ocurrir. El tema del polvo y la suciedad es una de las causas más frecuentes. La gente piensa que una máquina, ser un trozo de fierro bastante robusto, no se va a poder ver afectado por la suciedad. Es algo completamente equivocado. La suciedad se mete en los mecanismos y causa problemas de trabamiento, desalineamiento, desgaste prematuro, y en el caso de productos alimenticios y farmacéuticos puede generar problemas de calidad inclusive. El tema de las soldaduras, los remaches, cuando se erosionan o están sujetos a corrosión, también son considerados dentro de un problema más derivado del polvo y la suciedad. El tema de solturas, todos los equipos están sujetos a vibración, no solamente los equipos mecánicos que están constantemente moviéndose, ¿no? Claro, en esos casos la soltura todavía es mucho más significativa, pero ojo, los equipos eléctricos también están sujetos a soltura. Por ejemplo, en el caso de una subestación, si ustedes han pasado cerca de una subestación, deben haber percibido un zumbido de fondo. Ese zumbido no es otra cosa que vibración. Y la vibración, con el tiempo, afloja las conexiones eléctricas que van sujetas a las barras, lo cual hace que el contacto eléctrico sea malo, lo que genera temperatura de contacto. Esa temperatura genera óxido, el óxido genera resistencia de contacto, y esa resistencia mayor calor, y ese calor mayor óxido, y ahí se produce un efecto cíclico degenerativo que termina malogrando los componentes electrónicos y eventualmente podrían hasta generar un incendio. Y los errores humanos, que no son pocos, son bastante frecuentes, y ya decíamos nosotros en la primera parte de que no debemos dejar de incluir estos modos de falla. Tienen que ver pues con errores de operación, errores de configuración, y como ya dije son bastante frecuentes. El otro punto, la otra categoría, es cuando la capacidad deseada se eleva por encima de la capacidad inicial. Esto a su vez se puede dividir en dos casos. Cuando el funcionamiento deseado aumenta hasta que el activo no puede responder, o el aumento del esfuerzo causa que se acelere el deterioro hasta el punto que el activo se torna poco confiable. Veamos el primer caso. Aumento de la capacidad. Esto ocurre cuando, por ejemplo, vamos a agarrar otra vez este ejemplo que nos ha servido durante todo el curso de la famosa bomba de 800 litros por minuto. Imagínense que alguien
desea, por algún aumento en la demanda, que ahora la bomba bombee 1050 litros por minuto. Y para esto no va a hacer ningún cambio, simplemente abre más la válvula de descarga. Este es un aumento de capacidad de pronto no intencional, pero que finalmente va a terminar generando un problema en el activo. El otro caso es cuando un usuario, por ejemplo, de un auto, eleva las revoluciones hasta unas 7000 revoluciones por minuto, aun cuando el panel tiene un indicador que 6000 es la máxima revolución a la que se puede llegar. Pero este operador, de repente, de manera intencional o por falta de competencia, exige al equipo generándole un problema. Y la tercera categoría es cuando desde el comienzo el equipo es incapaz de poder garantizar lo que se necesita. Es decir, aquí las cosas están como al revés. Pueden ver esa gráfica. La capacidad inicial del equipo está por debajo de lo que el usuario quería. Es decir, desde el inicio ya hay un problema. Entonces, esto se puede deber a varias razones. La primera es que se le da una sobrecarga deliberada, es decir, el equipo podía estar funcionando bien, pero alguien de forma deliberada exige más al activo. Eso es algo frecuente también en algunas plantas, sobre todo cuando ha habido una parada de producción y la gente de operaciones quiere recuperar el tiempo perdido para no afectar sus indicadores, entonces adrede y de manera deliberada aumenta la capacidad de la máquina, generándose de esa manera una sobrecarga. Y ojo con eso, ¿no? Porque esto no es un caso aislado. Generalmente la gente de mantenimiento reniega mucho con la gente de operaciones. Los primeros dicen que la gente de operaciones no tiene ningún reparo en romper la máquina con tal de cubrir su demanda de producción o sobreproducir, que al final le traería cierto reconocimiento a costa de dañar el activo. Y por otro lado, la gente de operaciones que menciona que la gente de mantenimiento no hace bien su trabajo y hay una pugna permanente. Hay que tener cuidado con esa relación tóxica porque al final los que salen perdiendo son los activos. Y eso se da no necesariamente porque estén equivocados, lo que pasa es que ambos tienen diferentes enfoques, es decir, a la gente de mantenimiento le preocupa lo que el activo es y qué le puede hacer daño, mientras que a la gente de operaciones le interesa más lo que el activo puede hacer. Y si el activo, subiéndole la velocidad, lo puede hacer, ellos consideran de que está bien. Eso es una de las razones más comunes que genera esa sobrecarga deliberada. El segundo punto para el aumento de la capacidad puede ser la sobrecarga no intencional y constante. Eso ocurre cuando, por ejemplo, de repente en la compañía hay una necesidad de aumentar la producción y ustedes cuando hacen un análisis de sus capacidades se dan cuenta de que todas las máquinas en la línea de llenado tienen capacidad suficiente como para poder producir más. Solamente hay una limitación del lado de la llenadora, así como lo están viendo ustedes aquí en el gráfico. En ese caso podrían decir que la llenadora es el cuello de botella, pero esto se puede resolver aumentando la capacidad de la llenadora. Y es lo que muchos hacen, aumentan la capacidad de la llenadora, pero si el análisis no se hace de manera concienzuda y detallada, de pronto podría ocurrir que hay un equipo bastante más modesto, como por ejemplo el compresor, que estaba con muy poca capacidad adicional ya en el punto anterior. Entonces, lo que significa que en el nuevo punto al cual se ha llevado la planta y para lo cual solo se preparó a la llenadora, el compresor queda trabajando con una sobrecarga de pronto no intencional, pero sí constante, que lo va a llevar a una situación de falla en poco tiempo. El otro punto relacionado con el aumento de la capacidad es la sobrecarga no intencional repentina.
Eso básicamente tiene que ver con errores de operación, es decir, el operador no es competente, no conoce su máquina y sin darse cuenta le exige más y eso genera pues a la larga problemas en el activo. Y por último están los procesamientos de materiales incorrectos, ¿no? Es decir, cambiaron la materia prima, ahora se puso otra que es de repente más densa, más gruesa, y eso de hecho va a generar sobrecargas en el activo, ¿no? Esas son las 4 razones por las cuales se pueden generar aumento en la capacidad deseada del activo. Para ir cerrando este tema, causalidad. Las causas de cualquier falla funcional pueden ser definidas casi a cualquier nivel de detalle y pueden aplicarse a diferentes niveles a distintas situaciones. En un extremo, a veces es suficiente resumir las causas de una falla funcional en una expresión como falla la máquina. En el otro extremo, quizás necesitemos considerar qué está sucediendo hasta inclusive a un nivel molecular. Por eso que yo les comentaba que es importante saber hasta dónde ir con la causa raíz y detenerse donde nosotros estemos seguros que podemos implementar una medida de mitigación o eliminación de esa causa. Estos son ejemplos del libro de Mowbray de cómo, habiendo detectado un modo de falla inicial, como por ejemplo este en el nivel 1, falla el grupo de bombas, y luego haciendo una suerte de 5 por qué o análisis de causa raíz, vamos profundizando cada vez más en esa relación efecto-causa hasta encontrar la causa raíz, que en este caso del ejemplo era un error de montaje. Y eso es algo que ya también yo les había comentado. Ustedes pueden llegar hasta la causa raíz, que puede ser una causa física, o en su defecto van a llegar a un error humano. Cuando se llega al error humano, el ejercicio termina, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros decimos que hubo un error de montaje, ya no tiene sentido preguntar si por qué hubo un error de montaje, porque el operador estaba distraído. ¿Y por qué estaba distraído? Es decir, entramos a un terreno donde no vamos a poder sacar provecho de ese análisis. Una vez que se encuentra que es error humano, ahí queda el análisis. Bueno, aquí vemos otro ejemplo y otro más. En resumen, el término causa raíz es comúnmente utilizado como una conexión con el análisis de la falla y se piensa que implica que si uno ahonda lo suficiente, se puede llegar hasta la causa final y absoluta. De hecho, por lo general eso no ocurre. En el ejemplo este que habíamos hablado de que hubo un error de montaje, no estamos llegando al nivel absoluto porque habrá que ver por qué el operario o el mecánico tuvo un error de montaje. Es decir, como dije, nosotros podemos seguir ahondando y podemos encontrar un montón de cosas, pero cada vez entenderán que el análisis se hace más difícil y es menos práctico. Entonces, hay que saber también dónde detenerse y generalmente te das cuenta que ese es el nivel que necesitas cuando ya sabes cuál es la medida de mitigación que vas a poder realizar sobre esa falla o esa causa de falla. Si estamos hablando de un error de montaje, entonces es fácil pensar que a esa gente hay que darle mayor entrenamiento, hay que hacer una charla y con eso barremos todas las posibilidades que se puedan haber presentado en el fondo, es decir, preocupación, distracción, falta de competencia, qué sé yo, ¿no? En ese curso tenemos que barrer todos esos aspectos para que sea no solamente una solución para ese caso particular que se presentó en ese problema, sino para cualquier otra posibilidad que pueda generar un error de montaje. Entonces, el error humano marca el fin del análisis. Por otro lado, también hay que tomar en cuenta de que se deben considerar todos los modos de falla que tienen una cierta probabilidad de que ocurran. Y eso se sabe cuando se trabaja con gente de experiencia y ellos saben que en esa planta ocurrieron en otras oportunidades ciertos modos de falla que hay que tomar en cuenta. En otras palabras,
solo pueden ser listados los modos de falla que tienen probabilidades razonables de ocurrir en el contexto determinado. La lista de modos de falla deben ser razonablemente probables de que ocurran y debería incluir fallas que han ocurrido antes, modos de falla que ya son objeto de mantenimientos proactivos, cualquier otro modo de falla que aún no habiendo ocurrido pueden ocurrir o tienen probabilidad de que ocurra. Consecuencias. Es decir, dependiendo de la consecuencia que se genera frente a la presencia de un modo de falla, puede ser que necesitemos incluir algunas más. Es decir, el que un cuerpo extraño que venga del cielo y golpee uno de nuestros motores puede ser un modo de falla muy improbable, ser factible de que en algún momento pueda ocurrir. Entonces, si estamos hablando de una planta alimenticia que tiene sus motores bajo techo, considerar ese modo de falla creo que es muy exagerado. Pero si estamos hablando de una planta nuclear y que, aunque esa posibilidad sigue siendo muy remota, pero por tratarse de una planta nuclear y las consecuencias que se pueden derivar de un impacto eventual sobre una de esas bombas, entonces quizás sea necesario poderlas incluir. El otro tema que hay que tener mucho cuidado al declarar un modo de falla tiene que ver con esto de la causa y efecto. En principio, hay que tener mucha claridad y ver la diferencia que hay entre causa y efecto. Por ejemplo, en una planta se tenían 200 cajas reductoras, todas con el mismo diseño y realizando prácticamente la misma función en el mismo tipo de equipo. En un principio se listaron los siguientes modos de falla para algunas de esas cajas reductoras. Se agarrotaron los cojinetes, se desgastaron los dientes del engranaje, ¿de acuerdo? Si bien es cierto, estos modos de falla no afectaban a la seguridad, pero sí afectaban a la producción. Por eso se dedujo que debería ser útil realizar tareas preventivas como por ejemplo chequear el desgaste de los dientes, controlar el golpeteo en la caja de engranajes, que puede ser una manifestación del deterioro justamente de los dientes del engranaje, medir las vibraciones, etc. No obstante, tenemos que reconocer que cuando se produce un daño en los dientes de una caja reductora, esto generalmente es por falla en el aceite o la lubricación. Entonces, el no haber enunciado bien el tema del modo de falla y haberlo enunciado más como un efecto que como una causa, nos puede llevar a decisiones equivocadas. Fíjense, ¿cuánto costaría hacer inspecciones al detalle y desarmar el reductor para ver el estado de los dientes? ¿O cuánto costaría hacer análisis vibracional para ver si estos dientes están sufriendo algún tipo de desgaste? Sin embargo, si nosotros hubiéramos dado un paso más y llegar hasta la causa, que es la falta de aceite o la mala lubricación, podría ser que todo esto se redujera a un simple control del nivel de aceite y con eso estaríamos ahorrando muchas horas hombre y dinero. Y finalmente, dependiendo del contexto operacional, también se pueden extraer algunos modos de falla adicionales. Por ejemplo, no es lo mismo que la bomba esté trabajando en línea o que la bomba esté cumpliendo funciones de stand-by. Si una bomba está cumpliendo funciones de stand-by, los modos de falla que se podrían presentar en esa función específica son diferentes a los modos de falla que se pueden presentar en la que está en línea. Por ejemplo, la que está en línea podría en algún momento trabarse o podría en algún momento dejar de bombear agua, mientras que en la que está de reserva o en stand-by, sus modos de falla podrían ser bajo aislamiento, podrían ser desajustes en alguno de sus pernos, ¿de acuerdo? Que siempre es posible porque todo el lugar está sujeto a vibración, en fin. Entonces, ustedes tienen que ver el contexto operacional sobre el cual está trabajando el activo para que eso les sugiera cuáles son los modos de falla que pueden presentarse en ese caso particular.